y vuestra presencia. Tenía muchas ganas de conocer a gente con la cual no tengo contacto con el blog. Muchas gracias a Lola por leer, a Rosana, a Irancho y a Gabriel, que vienen de Pamplona. Y bueno, yo quería presentar a Madrid porque quería que me presentara Manu. Creo que Manu trabajo está ahí, es un referente. Su bitácora, yo fue la primera bitácora que conocí, lleva ya 7 años, pero aparte de escribir en su bitácora, también de una forma muy regular, y bueno, y la calidad está ahí, es el que ha abierto un poco de camino para que los escritores del blog pasen al papel, cosa que me parece importante, no por darme importancia, sino porque, como decís, el blog le viene muy bien al microrelato, le favorece, pero ojo, que con el tiempo se podría singularizar y se podría conformar como un gueto, es decir, solo los microrelatos es para gente que tiene bitácoras y para gente que escribe blogs. Y el micro tiene que saltar al papel, y Manu fue el primero, bueno, fue uno de los primeros en saltar. Confundo. Luego, confesaros que cuando yo le he ido pasando manuscritos a Mariano desde el primero, no sé si han sido 4 o 5, quitando textos y tal. Un pesado. Perdón. Y es curioso porque Mariano te hace trabajar sin que tú te des cuenta, que es lo mejor. Y entonces, incluso cuando le envié el último, yo no estaba contento con el libro. O sea, faltaba algo, y yo ya lo habíamos hablado, y ha sido él el que al final le ha dado la forma al libro. Y en eso creo que tiene mucha razón cuando habla de que un libro al final es un proyecto en común, es un proyecto común desde la magnífica portada que ha hecho Marisa, que creo que sin esta portada tampoco el libro sería el mismo. Y creo que hemos hecho un libro que, por lo menos arriesgado, creo que es la palabra. Y Mariano pues me ha hecho ver una serie de cosas. El tema de la numeración yo creo que viene muy bien, y tampoco es digamos, una cosa por poner o por hacer una cosa fashion, sino que tiene su sentido. Es una putada cuando voy a la lectura, porque no me da muy lío, ¿no? Y bueno, y el libro pues hay un gran trabajo detrás. Sentidos en alguno no se refiere a tal y como estamos, a la situación actual, que ya podría valer, ¿no? Porque esto parece que cada día va a peor. Lo define muy bien la primera cita de Shakespeare, que dice que la vida es como un cuento contado por un idiota, ¿no? Lleno de ruido y de furia, sin significar nada. Y a mí lo que me interesa mucho del... No, sigue. Es que es la competencia, estaba buscando un libro más arriba que se pase. Bueno, como decía, lo que me interesaba mucho del libro era contar el tema de la fatalidad, el tema del drama de la vida cuando pasa algo y cuando el hombre, su vida, digamos, se da una fatalidad. ¿Qué ocurre detrás de la vorágine? Yo creo que hoy estás aquí, mañana te diagnostican una enfermedad y en 2 meses ya no estás. Y justo es en ese momento, en esos 2 meses, donde la vida pasa, donde la vorágine. Por eso los personajes, digamos, viven en paisajes surrealistas, se mueven de una manera surrealista. Se podría pensar, yo creo que lo surrealista es lo que antecede a la vorágine, es ir a una fábrica y hacer un trabajo de 8 o 10 horas que no le gusta. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, un poco el libro va un poquito por aquí, ¿no? Tiene 3 partes, sentido, que son un poco textos un poquito más de corte realista, entre comillas. Sin, textos que son un poco surrealistas, de gente, digamos, que vive después o está en la vorágine. Y luego alguno, que son textos que todos contienen una historia de amor, pero no una historia de amor clásica, sino una historia de amor como yo entiendo el amor, y como saben, creo que es el amor, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Desde la fascinación, que es enamorarte de alguien, que es una fascinación, es una mentira, porque tú ves a la chica más guapa del mundo, estás enamorado de la chica más guapa del mundo, igual de la más fea. Hasta el desquicio, hasta lo que estamos viviendo. Pero creo que al final el sinsentido del amor es lo único que puede dar un poco de sentido a este valle de lágrimas, o a este ser que es el hombre que está arrojado aquí a la vida
con una certeza, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Y bueno, pues el libro habla un poco de esto. Creo que el humor es muy importante, creo que el humor también nos habla de muchas situaciones. Creo que hay que tomarse las cosas con humor, que es lo que decía Shakespeare, ¿no? Al final, cuando todo ha pasado, queda un cuento, queda un idiota que eres tú, que te ha pasado algo, y lo demás es ruido, lo demás es furia, lo demás no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? Y ahí es cuando de verdad se ve pequeño sentido que tenga esto, ¿no? Winnie Pooh, ¿por qué no está Winnie Pooh? La verdad es que una de las premisas que sigo para escribir es que, como decía Matute, es disfrutar y divertirme cuando escribo. Y creo que los textos de Winnie Pooh tienen otro espíritu, que son surrealistas y tal, pero creo que no participaban en esto. Entonces, no sé si lo trabajaremos más adelante o si no trabajamos. Una cosa que es un pueblo que tengo allí, que bueno, ya veré si le damos salida. Pero creo que son textos más surrealistas, más míticos, pero que son más bondadosos. Yo creo que el libro, que sentido en alguno, tiene un poco de violencia. Es un libro a veces violento, que puede llegar a violentar. Y bueno, por mi parte nada, os voy a leer nada más. Os voy a leer un texto muy cortito, que se llama Flechazos. Está en la página... Está en la página, bueno.